Me gustaría hablaros sobre el duelo, que es un proceso de adaptación, es un camino que tenemos que recorrer las personas cuando perdemos a alguna persona importante o cuando perdemos algo importante en nuestra vida. El duelo es algo vivo, algo natural, que afecta de alguna manera a todo el ser humano, tanto a la parte biológica, psicológica como a la parte social. Hay algunos mitos importantes sobre el duelo que pueden recaer sobre los niños y que es importante que veamos que esto no es así. Es decir, no es cierto que los niños no se den cuenta de lo que ocurre, al contrario, son seres muy sensibles que enseguida van a notar todo lo que les ocurre a los padres y a los familiares. Tampoco es cierto que no necesiten elaborar el duelo. Los niños y las niñas van a elaborar el duelo, pero lo van a hacer de una manera diferente a como lo hacemos los adultos. Y por otra parte, esto de disimular para que no sufran, ¿no? Cuando tratamos de disimular para que ellos no sufran, van a sentirse más inseguros, nos van a notar raros y van a tener a lo mejor fantasías que son más preocupantes que si les vamos a ser sinceros y contarles lo que está ocurriendo. Otro mito que hay es que los niños no es bueno que vengan y que participen en los rituales, y es necesario que los niños hagan algún tipo de cierre, un pequeño ritual en función de la edad para que puedan despedirse e iniciar el duelo. Cómo comunicar el duelo es una de las cosas que nos plantean muchas veces los familiares. Lo importante es por quién. Si puede ser papá, mamá, una persona muy cercana, va a ser mucho mejor. A la pregunta de cuándo, lo antes posible. A la pregunta de dónde, pues si puede ser en un lugar tranquilo donde el niño esté en calma, muchísimo mejor. Y cómo, pues hacerlo de forma clara, utilizar un tono de voz cálido, decir las cosas con mucha suavidad, si es posible acompañarlo con algo de contacto físico y tener en cuenta toda la parte emocional que puede desembocar en el niño y también contestar algunas dudas que ellos puedan tener. ¿Qué recomendaciones desde atención primaria? Bueno, pues valorar la gravedad y la repercusión que puede tener el duelo y asesorar a los padres o a los familiares que nos van a traer al niño. Y por tanto también valorar cuáles son los índices de gravedad. Cuando hablamos de indicadores de gravedad hablamos de sentimientos de tristeza intensa, también hablamos de toda la rumiación de lo que ha ocurrido, con las posibles ideas incluso de suicidio que vayan a poder tener los menores, alteración del sueño, tanto dificultad para conciliarlo como terrores nocturnos, pesadillas, cambios en la pauta de alimentación, pérdida de apetito, pérdida de peso. Otra de las dificultades que pueden tener es la dificultad de separarse de los papás, la ansiedad por separación, bien conductas hiperactivas, ansiedad, irritabilidad. También dificultades en la relación con los compañeros o cualquier tipo de cambio en su actividad diaria, tanto en el colegio como en las actividades extraescolares. Y con respecto a cuándo derivar a USMIA, lo recomendable sea que a partir de que esta clínica ocurra más de 9 o 12 meses y que pueda haber algunos factores asociados como puedan ser mucha repercusión funcional, clínica depresiva mayor o bien una tristeza vital con ideas de muerte.